Esperanza indestructible. Ese es el título de la lección para el 13 de agosto y estaremos hablando precisamente de ese motor llamado esperanza, que es lo que nos permite movilizarnos y desarrollarnos hacia adelante. Hace unos 6.000 años aproximadamente, el pecado entró a la tierra. Y al entrar en la tierra, no había esperanza para el hombre hasta que el Señor intervino y nos dio esperanza. Esperanza que un día uno igual a Dios derrotaría al pecado y a su autor. Y eso sucedió en la cruz del Calvario hace 2000 años, cuando Cristo derrotó a Satanás, a la muerte, que es la consecuencia del pecado. Y nos volvió a reiterar la promesa que en su segunda venida, es decir, que vendría por segunda vez para ponerle fin a la historia del pecado. Y hace unos 2000 años que nosotros estamos predicando. Y es eso, la esperanza. Desde el principio fue la esperanza. La esperanza hace 2000 años. Y hoy seguimos teniendo la esperanza de que muy pronto la situación va a cambiar. Muy pronto el pecado será completamente destruido y su autor. La esperanza es ese motor que el cristiano tiene, que nos mueve hacia adelante. Alguien dijo una vez: la esperanza es lo último que se pierde. Se convirtió en un dicho popular. Y es que nada más de imaginarnos que si el pecado entró a la tierra y no hubiese entrado esperanza, el mundo no existiera más. Porque es la esperanza de un mundo mejor la que ha permitido que vayamos en desarrollo, creyendo, entendiendo y dependiendo de esa esperanza bendita, esa promesa que el Señor nos ha dejado. La razón de la esperanza, junto con la fe y el amor, se convierten básicamente en la columna vertebral y es uno de los 3 pilares de la vida cristiana que Pablo nos enseña en 1 Corintios 13:13. Pero es aquí donde tenemos que hacernos varias preguntas. La primera pregunta que tenemos que hacernos es precisamente: ¿en qué consiste la esperanza del cristiano? Y la segunda pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo podemos adquirir, aumentar y fortalecer la esperanza? Porque uno de los problemas más grandes es cuando vemos hacia atrás, vemos que la maldad, la violencia y todo ha venido en aumento y sigue en aumento. Y muchas veces cuando esto sigue en aumento tiende a debilitar un poco nuestra fe y nuestra esperanza. En este estudio estamos viendo básicamente 2 aspectos importantes bajo el concepto de los fundamentos de la esperanza. Número 1, conocer el final. ¿Y cómo conocemos el final? Por medio de lo que la Biblia nos enseña, cómo es que el Señor ve el final y lo ha dejado escrito en su palabra. Y lo vamos a ver a través de Habacuc. Y luego el segundo fundamento importante es conocer a Dios como Job lo conoció. Y es tremendo porque Job conoció a Dios en medio de circunstancias tremendas, difíciles. El siguiente aspecto de la esperanza que vamos a estudiar es la esperanza en Dios. ¿Cómo podemos aumentar, cómo podemos adquirir esa esperanza y sobre todo fortalecerla? Pues es por medio de su presencia en nuestra vida, pero también por medio de los planes que Dios tiene para con nosotros. Y de esa manera estamos también conociendo el final a través de los planes que Dios ha revelado en su palabra. Y por último, un aspecto importante que vamos a estudiar sobre la esperanza, que es acerca de la esperanza y el crisol, que nos dan como resultado la disciplina del cristiano que debe llevar para poder conocer los planes de Dios, para tener la presencia de Dios, para conocer a Dios y finalmente para conocer el final del trayecto
como Dios lo ha prometido, y sobre todo tener la esperanza, tener la certeza de que Cristo viene muy pronto. Vamos a hablar del primer concepto específico, conocer el final. Es interesante cómo Habacuc comienza su libro. Sin embargo, hay una gran promesa en este texto que vemos en Habacuc 2:3 que nos dice: pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Hace 2000 años Jesús nos dio una promesa. Vendría por segunda vez. Hace 2000 años. Y los primeros cristianos pensaron que tal vez sería al final de ese primer siglo. Los del segundo siglo creyeron que al final de ese siglo Cristo vendría. Y han pasado 21 siglos ya. Y aún seguimos esperando a Cristo Jesús. Es interesante porque todo este largo trayecto, 2000 años, puede en algunas ocasiones debilitar la fe de la promesa de que Cristo vendrá por segunda vez. Pero miren cómo le dice el Señor aquí. La visión se va a cumplir en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca que se tarda, espérala, porque sin falta vendrá. Lo que debemos aquí comprender es que el Señor ha dado una promesa, y su promesa la ha cumplido en toda la historia, y esta vez no va a ser una excepción. Por lo tanto, mis queridos hermanos, debemos aprender eso. Ahora, es interesante porque en este pasaje se nos habla de la seguridad de la promesa de Dios como una realidad. Pero el libro de Habacuc no comienza así. En realidad el libro de Habacuc comienza con una queja. Esa queja que se parece tanto a las palabras que ahora resuenan en nuestra cabeza. Dice Habacuc: hay violencia, hay inmoralidad, hay destrucción, hay pleitos e injusticia. Pero algo todavía peor es que Dios no está haciendo nada, dice Habacuc. Parece que estamos narrando una historia del presente, porque ¿qué es lo que pasa? Estamos viendo nosotros ahora mismo, estamos viendo que hay destrucción, hay violencia, hay pleitos, hay injusticia, pero parece que Dios sigue sin hacer nada contra esas cosas. La respuesta de Dios es todavía más preocupante porque dice: todo va a empeorar, dice en versículos 5 al 11. Así que de repente nosotros parece que nos encontramos estudiando el capítulo 24 de Mateo, donde dice: y todo será principio de dolor. Es decir, las cosas malas, la violencia, todo lo que está sucediendo va para peor. Así que vamos a tener en cuenta este aspecto importante. Desde la rebelión de Satanás, el universo está en guerra y va de mal en peor. Pero Dios nos asegura que Babilonia y todo lo que conlleva con ella finalmente van a ser destruidos y el pueblo de Dios será liberado, según nos dice Apocalipsis 18:2 y Habacuc 2:8. Jesús pondrá fin al mal. Esta es la esperanza bienaventurada que todos estamos esperando, mis queridos hermanos, según nos dice Tito o Pablo en la carta a Tito 2:13. Conocer a Dios, pues bueno, ¿cómo es que podemos nosotros conocer a Dios? Nos dice Job 42:3: reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. A veces nosotros creemos que conocer a Dios es levantarnos en la mañana, estudiar un poquito, en la noche otro poquito. Conocer a Dios va más allá de leer la Biblia, va más allá de leer la escuela sabática, va más allá de ir a la iglesia. Conocer a Dios es convivir con Dios diariamente. Conocer a Dios es conocer su voluntad. Conocer a Dios es conocer el fin del trayecto antes de que se cumpla.
En el caso de Job, es en medio del dolor que él llega a conocer a Dios, en medio de la tristeza, en medio de la enfermedad, en medio del crisol, que Job comienza a conocer a Dios de una manera sin precedentes en su vida. Y entonces aquí es donde vemos que Job dice: he conocido cosas maravillosas que me eran desconocidas. Saben, mis queridos hermanos, que cuando estamos en los momentos más difíciles de nuestra vida es cuando vemos con mayor claridad cuál es el propósito divino para nuestra vida. El crisol nos hace acercarnos tanto a Dios que Dios permite que veamos el final del camino aun cuando no ha sucedido, que veamos su propósito, que veamos la razón por la que estamos en este momento. Saben que el libro de Job comienza con Dios hablando en el cielo. Es interesante esto, noten esto. Dios hablando en el cielo, sí, está en una reunión especial con todos los representantes de los mundos del universo. Sin embargo, cuando los problemas comienzan, ya no vemos a Dios en la escena. Nada dice Dios mientras los amigos de Job hablan acerca de él. Nada dice mientras Job pide audiencia ante su tribunal. Dios guarda silencio. Parece que se fue, parece que lo ha abandonado. Solo cuando todos han dado su opinión acerca de Dios, Él decide manifestarse. Miren qué interesante. Sin embargo, nada dice de sí mismo. Solo pregunta decenas de preguntas que Job es incapaz de responder. Interesante lo que encontramos en el libro de Job. Entonces Job es consciente de lo poco que conocía de Dios. Sus propias preguntas le parecen ahora insignificantes. Está satisfecho. Ahora conoce algo más de Dios. La esperanza humana solo puede hallar seguridad en un ser mucho más grande que nosotros. Y eso es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. Nuestra esperanza no puede estar en el hermano de la iglesia. Nuestra esperanza no puede estar en el pastor de la iglesia. Nuestra esperanza no puede estar en el anciano de iglesia. Nuestra esperanza debe estar en Cristo, en Dios. Allí debemos fundamentar nuestra esperanza, porque esa esperanza puesta en Dios nos hace conocer más a Dios. Y como he dicho, conocer no es leer la Biblia, conocer no es leer el Espíritu de Profecía, conocer es tener una relación personal con Dios. La presencia de Dios, según lo que nos habla Isaías en el capítulo 41, versículo 13, es indispensable en el desarrollo de la esperanza en Dios. Por supuesto que sí. Nos dice que Isaías profetizó en el exilio de Babilonia. Sí, cuando el pueblo fue llevado a Babilonia, ya lo había profetizado Isaías. Fueron momentos en los que Israel se sintió abandonado por Dios. Claro. Imagínense ustedes las dos incursiones, o tres más bien dirían algunos, incursiones babilónicas a Israel para poder despojarlo de todo y dejar únicamente a la gente vieja, a los que no eran muy productivos para el pueblo, y se llevó a todos los jóvenes. El pueblo sintió que Dios lo había abandonado por completo. Y así a veces también nosotros nos sentimos en muchas oportunidades. Parece que Dios nos ha abandonado. Cuando estamos así inmersos en las dificultades, también nosotros podemos sentirnos abandonados por Dios. Sin embargo, hermanos, Dios está a nuestro lado. Nunca nos deja. El Señor jamás nos va a dejar. Ahí en Hebreos el Señor dijo: nunca los dejaré y nunca los voy a abandonar. Es una promesa que Dios ha hecho y es la esperanza que nosotros tenemos. En Isaías 41:8 se nos dice: Dios me ha escogido. Dios nos escogió desde antes de formarnos en el vientre de la madre.
Isaías 41:9 nos dice que Cristo, que el Señor, recuerden que Isaías es el profeta mesiánico, que Cristo nos libera del pecado y no nos desecha. El capítulo 41, versículo 10 nos dice: está conmigo, me ayuda y me sustenta. Y luego seguimos viendo que Isaías 41, 11 y 12 nos dice que nos libra de nuestros enemigos, nos sostiene de la mano y no temeremos porque estamos resguardados por la mano de Dios. Y finalmente, Dios es nuestro socorro y nuestro redentor, mis hermanos. Dios está con nosotros. No debemos tener miedo. Lo que puede hacer el hombre lo hará, y no le tenemos que tener miedo al hombre, sino a Dios. En realidad debemos vivir bajo ese temor del Señor. Los planes de Dios. En Jeremías 29:11 se nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor Jesús nos quiere dar paz. Él nos quiere dar el resultado final de nuestra trayectoria. Porque Dios tiene planes para nosotros, y bajo esos planes Él quiere que nosotros planifiquemos también bajo ese perfecto plan de Dios, para que todo lo hagamos para su honra y su gloria. Jeremías escribió, hermanos, una carta para animar a los exiliados allá en Babilonia, que ya habían perdido la esperanza de regresar. Dios les dice que no pierdan la esperanza. En primer lugar, porque Él está al control. Su situación no es el resultado de la casualidad. En segundo lugar, Él obrará para bien, incluso en las dificultades. El Señor siempre obra para bien, aun cuando muchas veces nuestra interpretación es que aquello no es bueno. Pero con el tiempo nos damos cuenta que Dios es bueno en todo el sentido de la palabra. Luego, la esperanza, luego nos dice: Él pondrá fin a su exilio en el momento oportuno. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y nada va a suceder antes y nada va a suceder después de lo que ha dicho el Señor. Debemos entonces tener esperanza, hermanos, en Dios, porque Él está al frente de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, dice Jeremías. Qué importante es entender que el Señor está con nosotros, y no lo merecemos, pero Él está con nosotros, a nuestro lado. Él quiere que lo sepamos, y Él quiere que tú lo sepas también, que Él está a tu lado. Y no importa cuál sea la situación que estemos pasando, Él sigue estando a nuestro lado. Sin embargo, Dios es un Dios disciplinado, hermano. Nos dice Hebreos 12:11: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da su fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, la disciplina es necesaria en todos los aspectos de la vida, y más en el cristianismo. ¿Y cómo nosotros podemos encontrar la disciplina en el cristianismo? Pues es a través de el crisol, a través de esa transformación difícil. Miren qué interesante que en griego la palabra disciplina está íntimamente relacionada con la palabra educación. En otras palabras, Dios nos educa a través de la disciplina. Y Pablo nos da las claves para que esta disciplina se convierta en esperanza. La primera clave es el ejemplo de los héroes de la fe que encontramos en Hebreos 12:1. En segundo, encontramos el ejemplo de Jesús como una clave, además, para tener esa disciplina que se convierte luego en esperanza. Luego nos dice
que otra de las claves es que Dios nos ama como a hijos suyos. Y seguimos con las claves porque dice que participaremos de su santidad. La disciplina dará fruto apacible y nos fortalecerá y nos guiará. Eso es lo que el Señor ha prometido para cada uno de nosotros. Miren lo que dice el libro Hechos de los Apóstoles del Espíritu y Profecía, en la página número 383. El Señor puede sacar victoria de lo que nos parece desconcierto y derrota. Estamos en peligro de olvidar a Dios, de mirar las cosas que se ven, en vez de contemplar con los ojos de la fe las cosas que no se ven. Cuando viene la desgracia o el infortunio, estamos listos para culpar a Dios de la negligencia o crueldad. Necesitamos aprender que la corrección es parte de su gran plan y que bajo la vara de la aflicción el cristianismo puede hacer a veces más por su maestro que cuando está ocupado en el servicio activo. Tremenda cita. Lo que necesitamos comprender ahora es que en Cristo Jesús tenemos vida eterna. En Cristo Jesús tenemos la esperanza. Y por esa razón, yo les quiero invitar a que sigamos siendo fieles a Cristo, que sigamos luchando, que sigamos avanzando, para que cuando Cristo venga, nosotros estemos listos para recibirle en gloria e ir a morar por los siglos de los siglos con Él. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les mandamos un abrazo y te invitamos para que te suscribas a nuestra comunidad. Que Dios te bendiga.